Muy buenas tardes a todos. Para ICP Ediciones es un tremendo placer y motivo de mucho orgullo, la verdad, poder dar inicio a este ciclo de presentaciones y a su vez inaugurar nuestra participación en la Feria Internacional del Libro de Santiago de esta manera. Nada mejor para esta magna ocasión que presentar a un autor que es por todos muy conocido y que para nosotros como ICP Ediciones hemos tenido la dicha, la suerte también podría decirlo, y también un sentimiento de mucha responsabilidad de poder hacernos partícipe de la obra de Erwin Robertson Rodríguez. Él ha tomado la decisión de confiar en nuestra casa editorial y nos ha entregado un libro que requirió mucho trabajo, de mucho tiempo, de mucha dedicación y la verdad que se ha constituido en un libro que es un documento que a nuestro parecer va a marcar un antes y un después en lo que es el registro de la historia del nacionalismo en Chile. Erwin Robertson Rodríguez es director de la revista política y cultural de Cultura Alternativa Ciudad de los Césares. Es historiador de larga trayectoria universitaria. Erwin resume en esta obra la historia del nacionalismo chileno en el siglo XX, en todas sus variantes y diversas manifestaciones. Entre ellas, la generación del centenario de 1910, por supuesto, con nombres como no los vamos a tener presentes, don Nicolás Palacios, don Alberto Edward, don Francisco Antonio Encina, por nombrar algunos. También el controvertido nazismo chileno de su época, que fue ahogado en un baño de sangre en la Torre del Seguro Obrero en 1938. A don Jorge Prat, ya más recientemente, quien fue ministro de Hacienda en el segundo gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, en el periodo de 1952 a 1958, que impulsó, además de la creación del Banco del Estado de Chile, que si bien es cierto, hoy día ha ido tomando otro cáliz y otras funciones que se distancian un poco de su fundamento, sí en su momento significó un gran impulso para la nación. También impulsor de la creación del Banco Interamericano de Desarrollo y de muchas otras gestiones que todos van a tener la dicha de conocer a través de la obra de Erwin Robertson. Así que sin querer alargarme más, dejo con ustedes y les pido desde ya un caluroso aplauso a don Erwin Robertson Rodríguez. Buenas tardes, gracias a ICP y gracias a Erwin Stock por la presentación. Es muy grato, por supuesto, estar aquí esta calurosa tarde con todos ustedes, ¿no? Y estar presente después indirectamente en el stand de ICP. Bien, haciendo un poco de historia de este libro, habría que decir que la primera idea se concibió como una tesis de grado en Derecho. En su momento, esta tesis fue bastante leída, estaba en la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, bastante leída un tiempo al menos. No sé cuál fue su suerte, parece que hoy día no es accesible al público. Muchos amigos en el curso del tiempo me sugirieron que podía publicar esta tesis. Yo siempre fui reacio a ello, entre otras cosas, bueno, porque una tesis de grado con las formalidades que este tipo de literatura exige, una tesis de grado, digo, no es lo mismo que un libro dirigido al público. Y luego, porque la tesis principal del libro me fue haciendo ruido, como se dice, fui distanciándome de aquello que era la tesis principal del libro. Muchas cosas pasaron entre tanto, ¿no? Entonces era reacio a republicarla, o a publicarla derechamente. Parcialmente se publicó. Un capítulo se publicó con el título del nazismo chileno, por una editorial, bueno, casi clandestina, ¿no? Nuestra América, que tenía su sede en Parral.
Esta pequeña obra, vale decirlo, mereció comentarios, se puede decir, elogiosos del historiador Mario Góngora y del crítico literario Luis Alberto Sánchez Filebo. Eso simplemente para que pueda valer, ¿no? Luego, finalmente, con el curso del tiempo, se agregaron las circunstancias políticas del país, las diversas circunstancias políticas del país, luego mi propio pensamiento que alcanzó de luego una cierta maduración. Entonces me hacía mirar más bien críticamente esa tesis, así que había decidido no publicarla. Pero últimamente, es decir, hace 2 años o 3 años, pensé que valía la pena dejar este escrito, pero debía ser reescrito a lo menos parcialmente. Entonces me dediqué a la tarea de revisarlo, reescribir algunas partes, omitir otras, agregar otros elementos, ¿cierto? Y esto es lo que finalmente hemos entregado a las prensas de ICP. Subsisten mis dudas acerca de la oportunidad o la conveniencia de esta publicación, ¿no? Pero ya está hecho y la suerte está echada a este respecto. Ahora bien, hay que decir algo más de este libro. No es propiamente una historia del nacionalismo, es más bien una historia de las ideas políticas nacionalistas. Las ideas políticas que podemos describir como nacionalistas, tal como se han manifestado en 3 momentos de la historia de Chile en el siglo XX. Esto es toda una tesis, ¿no? Es una tesis que hay que asumir como tal, que el nacionalismo tiene una continuidad y que por lo tanto estamos hablando de lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de la generación del centenario, con Nicolás Palacio, como decía mi tocayo aquí, y cuando hablamos de Jorge González Fontmarés y el nazismo, o cuando hablamos de Jorge Prat y de otras manifestaciones. Esa es la tesis, que existe esa continuidad, es un punto que podría ser discutible. Yo he apostado por sostener esta continuidad, dada la analogía que hay, más que analogía, homología, correspondencia que hay entre estas distintas manifestaciones de ideas políticas nacionalistas. Entonces, más bien no una historia, como alguien podría poner, esperar todos los detalles, no sé, todas las vicisitudes propias de una historia, ni siquiera de una historia política, sino una historia de las ideas. ¿Cierto? Un punto importante porque no hay allí, mencionaba muy de pasada nomás, ¿no es cierto?, la historia de los complots y de las conspiraciones, que es un tema muy atractivo, por supuesto, pero no era especialmente mi tema aquí. Entonces, por cierto, que tenemos una historia diferente, o sea, capítulos diferentes de esta historia. Algunos de los personajes de esta historia han sido conocidos. Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards, por ejemplo, están hace mucho tiempo en el panteón de los escritores importantes de Chile, de los historiadores importantes. Francisco Antonio Encina, ha dicho un historiador, es autor de la visión que el chileno medio tiene de la historia de su país. O sea, Francisco Antonio Encina, por lo tanto, informó hasta los años 60, diría yo, por lo menos, la visión que el chileno tiene de su propio país. Alberto Edwards, el mejor intérprete de nuestra historia republicana, según Mario Góngora. O sea, no estamos hablando pues de desconocidos, no estamos hablando de personajes marginales. Distinto es Nicolás Palacios. Nicolás Palacios era un personaje casi olvidado hasta que fue rescatado por Miguel Serrano en los años 80 y hubo una nueva edición de Raza Chilena. Pero Nicolás Palacios es más que raza chilena, como podríamos demostrar. Bien, Jorge González y el nazismo, conocido sobre todo por la matanza del Seguro Obrero. Bueno, algunos consideran al movimiento nazista una simple aventura juvenil no destinada a llegar a ninguna parte. Sin embargo, historiadores como Joaquín Fermandois destacan que el nazismo no era un pequeño movimiento, que por su capacidad de movilización juvenil era una minoría actuante y activa. Podía poner en dificultades al gobierno de Jorge Alessandri
Y quién sabe, ¿no es cierto?, si los acontecimientos del 5 de septiembre de 1938 hubieran tomado un cariz distinto, quizás se hubieran encaramado al poder. Pero eso no es parte de mi historia, simplemente para mostrar que es un movimiento que tuvo su importancia. Y tuvo su importancia en el plano de las ideas, que es lo que me ha interesado a mí. Y después Jorge Prat y Estanquero. Erwin ha destacado aquí la labor de Jorge Prat como creador de instituciones al servicio del Estado chileno. Pero a mí me ha interesado sobre todo el Jorge Prat joven, el Jorge Prat de Estanquero, en lo cual hay toda una propuesta nacionalista con las modalidades, con las variedades que podemos distinguir en esta escuela política. Y en fin, hay otros grupos menores, como el nacional sindicalismo de Ramón Callis, que también tenía que mencionarlo porque, si no en el plano de la relevancia política, sí en el plano de las ideas merecía una mención. La historia llega hasta aquí. Inicialmente concebí su terminación en el año 1966. ¿Por qué el 66? Bueno, porque me pareció apropiado ese año nomás, cuando concebí inicialmente este trabajo. Por supuesto, alguien podría decir que la historia del nacionalismo siguió adelante, pero ahí es donde tengo una mirada crítica a este nacionalismo. Considero que el nacionalismo que siguió adelante, entre comillas, es decir, el nacionalismo de la época de la Unidad Popular y el nacionalismo bajo Pinochet, de quien ha escrito aquí nuestro amigo José Díaz Nieva, se ha apartado en algunos rasgos esenciales de lo que fue esa escuela nacionalista de la que yo me he preocupado. Esto también puede ser un punto discutible, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo sostengo aquí y puede ser controvertido. Entonces, para llenar este vacío, aparente vacío que quedaba, bueno, ¿qué pasó después de 1966 o después de 1970? Como podría haber dicho preguntar a alguien, se han incluido en esta obra como apéndices dos textos. Uno que me concierne personalmente, un trabajo del cual soy, bueno, testigo, protagonista y narrador, que es un apunte sobre la revista Tacna en la época de la Unidad Popular. Este trabajo algunos lo encontrarán curioso porque yo hablo de mí mismo en tercera persona, que por otra parte es lo que hace Julio César en sus comentarios, así que no estoy tan descaminado cuando empleo este método, pero es naturalmente para objetivizar en alguna medida el tema de la narración. Bueno, eso, como digo, es un episodio muy breve de 3 años, los 3 años en que existió esta revista. Y finalmente, otro texto de otra naturaleza, de otro carácter, es una entrevista que me hizo Carlos Videla, aquí presente, en que hablo un poco rápidamente de mi propia trayectoria política. No es que mi trayectoria política sea especialmente importante, pero era apropiado incluir esto a modo de resumen y a modo de vistazo general, porque de allí, desde mi posición, en este caso, como autor o como entrevistado, podía dar una mirada general a esto que había sido el nacionalismo y cómo mi personal carrera o mi personal posición, o como quiera decirse, se insertaba en esta historia más general. Bueno, este texto es inicialmente una entrevista o una conversación, por lo tanto tiene un tono más suelto, diría más escéptico e irónico que los textos más sesudos que se trabajan al modo académico, ¿no? Pero eso es, en síntesis, esta historia. Ahora, básicamente, ¿qué podríamos decir de ella? ¿Cierto? Mostrar, ¿no es cierto?, que este nacionalismo tiene su lugar en la historia de las ideas políticas chilenas. Es una historia que, por otra parte, ha sido muy tratada ya. Cuando yo empecé a estudiar este tema, no había prácticamente historias al respecto. Uno que otro texto podía mencionarse. En los años 90, sin embargo, el nacionalismo se puso
historiográficamente, por así decirlo, o bibliográficamente, ustedes quieren, se puso de moda relativamente. Quiero decir que aparecieron muchos textos sobre el nacionalismo. Los trabajos de Alejandro San Francisco, los trabajos de José Díaz Nievas, Verónica Valdivia, por supuesto, todos ellos con distintos enfoques han trabajado la historia del nacionalismo o de distintos aspectos o momentos del nacionalismo. Esto era novedoso en ese contexto de los años 90. Otros trabajos han enfocado sobre el nazismo estrictamente. También hay trabajos sobre Jorge Prat, específicamente. Bien, todos estos trabajos muy interesantes son nuevas investigaciones que han aportado mucho, pero son enfoques parciales, diría yo, en cuanto toman distintos momentos del nacionalismo. Entonces, el valor que puede tener mi libro es el de reunir estos distintos momentos en una sola obra de conjunto, en una sola mirada de conjunto, tratando no separadamente, sino en conjunto como una escuela política o como una familia espiritual, ¿no? Eso diría. Y allí podríamos decir, ¿no es cierto?, que también siempre hay diferencias de enfoque, pero creo que no diciendo nada nuevo en esta obra, o sea, sí, cuando yo empecé a trabajar esto eran cosas nuevas, ¿no? Ahora, después de todas las publicaciones que he citado, no son cosas tan nuevas, pero la mirada, creo, sí, eso puede tener algo de novedad. Entre otras cosas, no se trata del fenómeno nacionalista como un hecho aislado de Chile. No es Nicolás Palacio, un personaje excéntrico, por ejemplo, ni Francisco Antonio Encina, un agricultor metido a político y sociólogo, a historiador, son las visiones que más o menos se han presentado, sino personajes que se insertan en corrientes universales. No se puede entender a Nicolás Palacio, no se puede entender a Francisco Antonio Encina, no se puede entender a Jorge González Fonmarés, sin insertarlo en corrientes universales. La corriente de ideas en torno a 1900. Esto que un historiador francés y judío ha llamado una reacción neorromántica contra el positivismo. Interesante ese tema, que lamentablemente el caso chileno no tiene mucho desarrollo, ¿no? Por razones que habría que conversar después. Y por supuesto el caso de Jorge González Fonmarés. Está el tema del fascismo universal, del fascismo en sentido genérico. Y está la gran discusión que ha habido siempre, si el MNS, el Movimiento Nacional Socialista de Chile, era una reproducción o una derivación del NSDAP, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Parece que toda la evidencia apunta a que no, a que el MNS, el nazismo chileno, era un fenómeno original, con muchos rasgos, pero muy influido, porque estamos hablando de una corriente universal que tuvo manifestación en todos los países del mundo e influyó en distintas corrientes, en distintas manifestaciones o movimientos en distintos países del mundo. Entonces, muy influido el MNS, hasta por su nombre, que le jugó en contra, ¿no? Pues evidentemente por el fascismo, específicamente por el nacionalsocialismo alemán, pero no obsta ello a que presente rasgos originales, que sea en su conjunto un movimiento político chileno original. Y otro tanto podríamos decir de Jorge Prat. El momento de Jorge Prat es otro, porque es el momento de posguerra. Entonces Jorge Prat está influido por una corriente que entonces se hace sentir en la historia, en la vida política y cultural chilena, que es el hispanismo. Un hispanismo que se debe sobre todo a la obra de Jaime Izaguirre y más atrás de Osvaldo Lira. Se debe también a la influencia, alguien debería, tal vez José Díaz, debería recoger esa historia, la influencia del Instituto de Cultura Hispánica en Chile, en otros países de América, ¿no? Instituto de Cultura Hispánica en tiempos del franquismo, habría que decir, ¿no es cierto? Entonces, la perspectiva, la mirada de Jorge Prat es diferente en algunos aspectos de la de sus predecesores, ¿no? Pero en fin, podríamos distinguir entonces
positivismo de principio del siglo, con todo eso de reacción antipositivista que he mencionado, el fascismo como influencia genérica en los años 30, el hispanismo con un matiz más conservador en los años, fines de los años 40 y años 50. Entonces, esos serían los tres grandes momentos para insertar este fenómeno chileno en una historia universal, porque finalmente la historia local no se explica sin la referencia a la historia universal. Entonces, eso me he preocupado de destacar. Como digo, las ideas, y a la vez las ideas insertarlas, no simplemente describir las ideas, bueno, esto pensaba en tal cosa, que es interesante como un inventario de esas ideas, sino que he tratado de filiar estas ideas con corrientes universales. Más que nada. Y eso es cuánto puedo decir de este libro, ¿no? Habría que decir que finalmente con él pago una deuda de juventud. Las deudas hay que pagarlas en algún momento, y creo que antes que sea demasiado tarde, creí, ¿no es cierto?, que llegó el momento de pagar esa deuda. Esta deuda de juventud pagada así, puede servir a otros. Puede servir a otros jóvenes que lean lo que yo leí alguna vez y que piensen y quizás que actúen como yo pensé y actué una vez. Gracias. Erwin, muchas gracias por esta explicación del contenido del libro. Y me voy a permitir hacer un par... Ahora no necesitan comprarlo, ya que se... No, no, van a ser preguntas muy superficiales. Pero sí me gustaría que nos pudiera ilustrar muy someramente respecto de cuál es el hilo o los hilos conductores dentro de todo este periodo del siglo XX que ha identificado más que a los movimientos que han ido surgiendo o a los personajes, sino más bien a las ideas que se han ido proyectando desde una etapa a otra durante el siglo XX. Y seguidamente, y aprovechando que nuestro director de contenidos, Carlos Videla, está aquí presente y que también se ha dedicado a realizar proyectos de investigación y ha ido plasmando a través de sus libros el resultado de estos trabajos, quizás desde una mirada tuya, con una vasta experiencia y sobre todo ya con el desarrollo y habiendo entregado a nuestro país este trabajo que ha sido producto en principio de una tesis, pero después de una elaboración bien concienzuda y que se ha transformado en un libro. Quizás, ¿qué le podrías tú recomendar a él? ¿De qué manera podría seguir enfocando su trabajo o quizás ir orientando los motivos de investigación respecto de las ideas doctrinarias del nacionalismo chileno? Y también dentro del contexto mundial, por supuesto, en habida consideración de lo que está viviendo el mundo hoy en el ámbito geopolítico. ¿Recomendar a quién? ¿A Carlos Videla? Sí, por supuesto. Él no me lo ha pedido, ¿por qué tendría yo que...? No, pero es que es una licencia que yo me permito. Bien. Claro, hay muchos temas que quedan sueltos, ¿no? Uno lo mencionaba recién, la influencia del Instituto de Cultura Hispánica en Chile, con personajes como Carlos Hurtado, Larraín. Carlos Sánchez Hurtado, Jorge Vargas y otros, ¿no? Eso sería un tema porque creo que ejercieron influencia. Hubo becas a España en ese tiempo, ¿no es cierto? También se podría rastrear. Otras son las ideas, por ejemplo, la relación de Carlos Keller, el gran doctrinario del nazismo, con Spengler. Aparentemente, Keller conoció a Spengler en Alemania, ¿no es cierto? Recibe algunas de las ideas del autor de La decadencia de Occidente, moderadamente, digamos, esto es visible en su obra. Ocurre que al parecer en la correspondencia de Spengler no se menciona a Keller, o mejor dicho, no hay cartas con Keller. No habría un registro epistolar de esta relación. Lo cual hace, por supuesto, más difícil rastrear eso. No que habría que rastrearlo en el terreno de la lengua alemana.
pero en algún momento hay que trabajar también en ese terreno, me parece. Esos son algunos temas, ¿no? Otros temas tal vez quedan por... se han tratado, pero quedan por desarrollarse más. La historia de las conspiraciones, que en sí, que se han tratado más bien en lo anecdótico y puntual, pero hay todo un trasfondo de estas conspiraciones que siempre han terminado mal para el nacionalismo, ¿no? Complot del Coyihuay, del año 70 y otros, ¿no? El único hecho exitoso del nacionalismo en los años 50, hecho, digamos, no del todo legal, por decirlo suavemente, fue el rescate del personaje de la penitenciaría de Santiago, un argentino, Kelly, Guillermo Patricio Kelly, muy connotado en el nacionalismo argentino, en el peronismo, fue rescatado, una promesa bastante inteligente, ¿no es cierto? Todo esto parece, según decía un amigo mío, fue planeado por una poetisa uruguaya residente en Chile, Blanca Luz Brun. Lo único malo de esta proeza exitosa que sacaron de la cárcel al hombre equivocado. Y otro, ¿no es cierto? El famoso caso Schneider del 70, que es una trágica chambonada como otras que ha habido en esta historia de esta corriente. Bien, esos son temas que estarían pendientes, ¿no? Que habría que escudriñar más a fondo, diría yo. Y otros, por cierto. Y en el ámbito ideológico, ¿cuál definirías tú que serían los pilares o los hilos conductores dentro del periodo del siglo XX del nacionalismo, en términos doctrinarios, así someramente? Bueno, he mencionado algunos. Hay dos cosas. Uno es el concepto de nación. Nación como una comunidad basada en la continuidad de las generaciones, es decir, en la sangre, en buenos términos. No simplemente en términos como lo definen nuestras constituciones, que es chileno el nacido en Chile, sino también la pertenencia a una serie de familias ininterrumpidas en el tiempo. Por supuesto que estas familias en el tiempo han recibido aportes, nuevos aportes, y estos aportes se han incorporado en buena hora a estas distintas generaciones. Pero si no se entiende la continuidad del tiempo, es decir, la transmisión de familias, no se entiende lo que es una nación. Esto es la gran obra, diría yo, de Nicolás Palacios. La otra idea conductora es la idea de Estado. El Estado como el que asegura el bienestar, la seguridad, la proyección hacia afuera de la nación. Esto está en Alberto Edwards muy claramente, está por supuesto en Jorge González, en Guillermo Izquierdo, en Jorge Prat. Es una idea que se mantiene en el tiempo. Creo que eso también es algo que especialmente en las actuales circunstancias habría que rescatar, ¿cierto? Y bueno, y otras ideas, ¿no es cierto? Algunos hablan del corporativismo. El corporativismo estuvo de moda en los años 30, hasta en los años 50. Evidentemente la generación del centenario no sabe nada de ello, no tiene idea. Diría que no es el punto principal, aunque estuvo presente en algunas de estas tendencias nacionalistas. Corporativismo, entendamos la sustitución de los partidos en la representación y en la legislación por corporaciones. No está muy claro qué se entiende por corporaciones en este contexto, pero digamos en términos simples lo creo, ¿no? Cosa que es bastante discutible también. Pero esas serían las ideas centrales y otras más se pueden, por supuesto, agregar. Perfecto, muy agradecido. Entonces, por favor, le brindamos un aplauso a Erwin Robertson. Y aprovechándonos de este esbozo respecto del corporativismo y el funcionalismo, también lo dejamos invitado a todos ustedes a adquirir el libro y conocer más a fondo estas ideas. Tenemos un libro muy entretenido y que aborda estos temas, que es el funcionalismo de Carlos Videla. Y también acabamos de publicar y lo presentamos hace unos días atrás, y vamos a tener
una exposición al respecto en días venideros, que es el fascismo y el sovietismo, de Guillermo Izquierdo Araya. Aquí precisamente don José Díaz Nia estuvo acompañándonos en una última grabación que está disponible para todos ustedes en nuestro canal de YouTube, como también estará disponible esta excelente presentación de nuestro querido amigo Erwin Robertson. Así que los dejamos a todos invitados a visitar nuestro stand y dejamos a Erwin con unas últimas palabras. Sí, aquí hay que decir que ICP, Ignacio Carrera Pinto, por supuesto, ¿no es cierto? La sigla minimiza el significado del nombre de esta editorial. ICP ha realizado una labor encomiable publicando todas estas obras que difícilmente hubieran encontrado lugar en el mundo editorial chileno, ¿no? Por supuesto, como es siempre así, uno podría decir, bueno, una línea ecléctica, bueno, algunas cosas no son tan recomendables como otras, pero ahí está el criterio y el gusto del lector en este caso, que se va a acercar a todas estas obras, y hay que agradecer pues la oportunidad que se nos ha dado a todos. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Erwin, y te voy a dejar comprometido para que concurramos a nuestro stand, sí, el C48, para que por favor puedas, porque nos están pidiendo, firmar y autografiar los libros que se están adquiriendo y que exclusivamente están en esta feria a la venta. Así que dejamos a todos ustedes invitados a visitar nuestro stand, a revisar nuestra bibliografía, y un profundo agradecimiento por esta magnífica concurrencia. La verdad que es maravilloso ver una sala repleta de ávidos lectores. ¿Perdón? ¿Nos da la palabra a la gente? Palabra a la gente, ¿vosotros? Sí, vale la palabra. Ah, por favor, si es que alguien, nos quedan unos minutos, sí, nos quedan un minuto, ¿cierto? Sí. Podemos hacer un pequeño ciclo de preguntas y respuestas. Un minuto no es mucho. Dos o tres cosas muy sencillas. Una, primero agradecer a la editorial por publicar el trabajo de Erwin. A Erwin le conozco como más de 30 años, siempre he dicho que esa obra había que publicarla, siempre ha sido reacio, y por lo tanto agradecer a la editorial que finalmente habéis convencido al autor de publicar la obra con los añadidos que se merecen. Puede que los añadidos faltara algo, justamente Erwin ha mencionado, y es cierto que hay movimientos o facciones posteriores que se han podido calificar como nacionalistas, como Paz y Libertad, pero tal vez lo que había que decir hasta qué punto Paz y Libertad fue realmente un movimiento nacionalista o simplemente una reacción anticomunista. Creo que Erwin, como protagonista de los hechos en los cuales se sucedieron, pudiera haber hecho un aporte, digamos, más profundo, justamente diciendo que simplemente una cosa más bien anticomunista y que el nacionalismo era simple pantalla o no sé cómo decirlo, ¿no? Y finalmente Erwin ha apuntado muchas cosas que creo que son muy importantes dentro del nacionalismo, como la hispánica o las relaciones con otros movimientos, pero son cosas puntuales que apartan de lo que él ha hecho o lo que ella hizo en su día, que es una visión global de la historia del nacionalismo, que realmente ya hace 30 años era magnífica, pese a que él era bastante crítico con su obra. Por lo tanto, felicitar nuevamente al autor y felicitar evidentemente a la editorial por convencer a Erwin que esa obra había que publicar. Bueno, nada que decir. Sí, agradecido, y quizás que ahí parece que hay algo pendiente, o al menos José Díaz te está haciendo una invitación a referirte a un periodo muy especial de tu vida y tus vivencias, que yo creo que también el público se merece irlas conociendo. Vale. Por favor, sí, yo lo voy a invitar a que si quieren expresar algunas palabras se acerquen acá para que también todos escuchen los comentarios, por favor. Aquí facilitamos, tenemos solo micrófono, así que sí. Hablen fuerte. Sí. No hablo fuerte, no, solamente agradecer a don Erwin Robertson por todo lo que ha hecho por el pensamiento nacional durante muchas décadas. Creo que su gravitación espiritual queda manifiesta en el hecho palmario de que en este salón hayan miembros, diré, de la vieja guardia nacionalista, los últimos miembros, como también nuevas generaciones, gente joven. Él ha sido capaz de aunar y enlazar generaciones en torno a un mismo ideal.
y creo que todos nosotros se lo vamos a tener que agradecer siempre. Solo eso. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Y tengo una pregunta muy puntual. Bueno, primero felicitar a Erwin por la publicación del libro, muy interesante para todos los que estudiamos pensamiento político en Chile. Y su tesis que mencionaba respecto a la continuidad de la idea socialista, ¿por qué parece no tener una continuidad tan clara, que más bien tiene una discontinuidad en términos de organización político-partidaria? Uno podría pensar en el Partido Nacionalista del 14, si no me equivoco, luego el nazismo, en parte el laborismo, luego el Partido Nacionalista. ¿Por qué no existió, o por qué esa dificultad del nacionalismo en concretarse en una organización claramente continua en el tiempo? Organización política, dices tú, o partido, claro. Es cierto que en ese sentido la historia del nacionalismo es la historia de los fracasos, ¿no? De fracasos políticos. El Partido Nacionalista, por supuesto, quedó en nada, el nazismo, sabemos cómo terminó. Acción Nacional de Jorge Prat, Jorge Prat intentó competir por la presidencia de la República, ¿no? Pero finalmente todo se terminó en fracaso. Yo creo que una respuesta preliminar, más allá de las circunstancias puntuales, los errores que cometieron las personas, una respuesta general está en que el nacionalismo, de alguna manera, era disfuncional en la cultura política chilena. En la cultura política chilena se integró el socialismo, la falange nacional, ¿no sé? Todo se integró a esa cultura política chilena, menos el nacionalismo. De algún modo resultaba disfuncional. Eso puede ser paradójico, puesto que un movimiento que se quiere nacionalista tiene que interpretar de algún modo el modo de ser nacional, ¿no? Pero parece que no se interpretó bien. Algo por ahí diría que va la respuesta. Ya, una última intervención para no excedernos en el tiempo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Quería hacerte una consulta. ¿Cómo ves tú la división de la política? Porque hoy día, por ejemplo, en los medios se habla izquierda-derecha, para muchos esto es algo obsoleto. ¿Cómo entiendes tú la división política a día de hoy? ¿El nacionalismo se enfrenta contra quién o contra quién? El nacionalismo contra quién se enfrenta, contra todo el mundo, diría por lo que acabo de decir, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos que decir qué es exactamente el nacionalismo de que estamos hablando. O sea, podría una contraposición casi semántica, podría ser nacionalismo y globalismo. El nacionalismo se contrapone al globalismo, y todos los antiglobalistas son nacionalistas. Pero eso sería simplista, ¿no es cierto? Izquierda y derecha han perdido relativamente su sentido, pero no del todo. Porque podríamos ver una izquierda globalista, una derecha globalista, una izquierda nacionalista y una derecha nacionalista, ¿no? Entonces, habría que precisar más ahí los términos para poder determinar los frentes de lucha. Por supuesto, los grandes frentes de lucha yo creo que están marcados por la política internacional, ¿no? Pero eso sería tema de otra conversación. Bueno, nuevamente queremos agradecer el compromiso y la confianza de Erwin Robertson para haber desarrollado este trabajo y habernos encomendado a Ignacio Carrera Pinto Ediciones la difusión de su obra, y para nosotros la verdad que es un tremendo honor. Más que cualquier otra cosa es un honor. Gracias. La confianza, y por supuesto que quisimos hacer esta presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro Santiago, que es la actividad relacionada con los libros más grandes de nuestro país que año a año se realiza. Así que también estamos muy felices de poder haber brindado este marco a nuestro querido Erwin y a su obra. Así que muchas gracias.